alta tecnología que tengan la capacidad de obtener información de sus teléfonos celulares, de sus conversaciones, de sus chats, emails y otros, y que debería hacerlo bajo el contexto de una operación especial de inteligencia. El colaborador afirma que Carlos Barba se negó a aceptar dicho encargo. El presidente, sin embargo, lo quería junto a él, por lo que lanzó otra alternativa. El presidente de la República le propuso integrar un grupo de inteligencia paralela, indicándole a Carlos Barba que todo lo necesario lo coordine con el amigo, haciendo alusión a Jorge Hernández, el español. Terminado el encuentro, Pedro Castillo abordó uno de los vehículos de seguridad rumbo a Lima. La comitiva permaneció unida. Pasaron juntos los peajes de la Panamericana Sur hasta que en Chorrillos, a la altura de Huaylas con Jirón Los Pumas, se aprecia frenar a un auto de la comitiva presidencial. Ahí descendió Carlos Barba. Las imágenes recogidas calzan perfectamente con lo narrado por el nuevo colaborador eficaz, con los chats entre Carlos Barba y el español. En sus celulares se registra una conversación del 13 de septiembre a las 9:16 de la mañana, cuando la reunión clandestina había terminado. ¿Qué tal? ¿Hablaste? Sí, reunámonos lo más pronto posible. Dale. ¿Puedes ir al Starbucks de Chorrillos? El que está en el primer paradero del Metropolitano. Yo vivo por la Moli. Toma un helicóptero. Mañana salgo de viaje y tengo que ver algunas cosas. Tamare, ya voy. Llegué. 1:29. Aquí las imágenes de dicho encuentro. Martes 13 de septiembre del 2022, 1:33 de la tarde. Ingresa al Starbucks de Chorrillos Jorge Hernández, el español, quien va directamente al encuentro de Carlos Barba. Aunque lleva puesta una gorra, su rostro se aprecia con total nitidez. El español llega al mencionado local en donde ya se encontraba el señor Carlos Barba y este comenta lo conversado con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Es ahí donde el español confirma lo propuesto por el presidente, que quieren poner al señor Carlos Barba como jefe de la DINI, pero ante la negativa de Carlos Barba de ocupar el puesto, el español propuso esperar que se designe a otra persona como jefe de DINI, para componer un grupo de inteligencia paralela. Las conversaciones entre Pedro Castillo y el español eran directas. Su propósito era chuponear, espiar las conversaciones de sus adversarios. No había límites para Pedro Castillo. Todo valía en su afán de protegerse de las investigaciones fiscales. El descrédito sería su mejor herramienta. Así ha quedado registrado en estos audios a los que Panorama ha accedido en exclusiva. Dime, acá estoy con Barbas. No puedo hablar mucho. Que escuchen nada más, escúchenme. Mira, el ex abogado de Cueto le tiene todos los cochinos de Cueto, pero él no puede salir a la prensa, pero sí puede darnos toda la información, puede dar una entrevista a alguien de la prensa para que lo saquen. Hoy día mismo tiene que ser. ¿Cómo haríamos? Tenemos que hablarle a alguien. Claro, puede hacer un video o algo, pero tenemos que, mejor con alguien de la prensa, alguien que tenga de confianza. Él va, lo entrevista y le dice todito y lo sacan, ¿me entiendes? ¿Con quién lo cuadríamos? Ya, dale al toque. Ya, dale al toque. Todo apunta a que la relación entre el español y el presidente era tan cercana que lo conocía a la perfección. Sabía de sus idas y venidas, de sus dudas e indecisiones. El tío es muy inestable. Hoy día te dice una cosa, mañana acá, me es medio así. Todo lo dicho por el colaborador está corroborado en chats, audios y videos. La Fiscalía y el equipo especial de la policía han podido corroborar su versión. Sí hubo reunión clandestina entre Carlos Barba y el expresidente Pedro Castillo. Y sí había comunicación directa entre el español y el expresidente, al que se le suma un nuevo proceso fiscal. Bueno, y esta es una prueba más del nivel de gente que escuchaba Pedro Castillo, el nivel de personajes que rodeaban a quien fue presidente de la República
y los temas que ocupaban la agenda de Pedro Castillo. Aquí reiteramos sobre la destrucción de las instituciones. Ignoraba los pedidos de la Fiscalía, pero estaba listo para aliarse con sujetos de la calaña del Español para comprar equipos y chuponear, interceptar comunicaciones de sus enemigos políticos. Habrá un video sobre el congresista Cueto, ¿no? Aquí está la prueba. Puedo llegar al teléfono de Marta Moyano. Realmente impresionante lo que se va conociendo de ese gobierno. La semana pasada hubo revelaciones importantes aquí en Panorama. Mostramos videos que no dejan duda sobre el papel que desempeñó Betsy Chávez, todavía congresista de la República, en el golpe del 7 de diciembre, ¿no? Y como ustedes saben, cuando alguien es designado ministro de Estado, no puede cobrar sueldo como parlamentario. Nada, ningún tipo de bono o lo que fuera del Congreso. Esto es no solamente inmoral, sino constituye delito, una irregularidad. Pues bien, para Betsy Chávez eso no importaba. Ella pudo cobrar doble y eso es lo que vamos a conocer a continuación con documentos en mano. El reportaje de José Luis Leiva a continuación. ¿Usted va a devolver los bonos por asignación congresal, doctora? Tenemos documentación de que usted ha recibido eso. Betsy Chávez cobrándole doble al Estado. Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación por función congresal. Betsy Chávez sale a las calles ocultando su rostro con una mascarilla. El taxi no la deja en la misma puerta de su casa, sino solapadamente una esquina antes. Pese a sus esfuerzos y en medio de un posible riesgo de fuga, Chávez fracasó en su intento de pasar desapercibida el viernes. ¿No puede atender, por favor, unos minutos? ¿Por qué no? ¿Por qué nos está empujando? Ahora, al pliego de preguntas sobre su coautoría en el golpe del 7 de diciembre, se añade una nueva denuncia que ella prefiere no responder. Esta noche, en Panorama, el doble cobro de la congresista, quien fue ministra, Betsy Chávez Chino. Exclusivo, plata por partida doble para Betsy Chávez. Panorama ha accedido a documentación oficial del Congreso de la República que demuestra que le cobró al Parlamento como congresista y al mismo tiempo recibió su sueldazo como ministra. Doble cobro, doble plata de todos los peruanos destinado a este mismo bolsillo, al de la congresista premiada como ministra castillista, Betsy Chávez Chino. En la práctica, esto es cobrarle 2 veces al Estado. En la práctica esto constituiría una doble percepción, que según la ley del empleo público está prohibido que suceda. Desde el punto de vista de la deontología, desde el punto de vista de la ética parlamentaria, queda más que claro que ha habido un uso abusivo del poder que ejerce como parlamentario. Chávez se embolsicó la plata como congresista, siendo a la vez ministra, y no la ha devuelto. No más pobres en un país rico, decían. Los documentos presentados en exclusiva son categóricos. Respecto a la devolución del importe depositado a la congresista Betsy Chávez Chino por el concepto de asignación por función congresal, no existe devolución realizada. La historia de Betsy, la doble cobro, empezó el 26 de julio del 2021 con un juramento. Sí, juro. El juramento de Betsy Chávez, como es obvio, derivó también en 1. Su sueldo mensual como congresista, 15.600 soles. 2. Su asignación por función congresal, 7.617 soles. Recuerde esta categoría. Y 3. Apoyo a la semana de representación, 4.000 soles.
La suma, en bruto, arroja 27.217 soles mensuales, más los privilegios que el Parlamento le ofrecía como viajes, buffet, estacionamiento, alfombras, asesores y más. Bexy Chávez podía vivir feliz, pero el privilegio mayor se lo dio el golpista Castillo, quien la hizo ministra de Trabajo el 6 de octubre del 2021. Señora Betsabé Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por Dios, por la patria, por la gobernabilidad y la más amplia unidad, sí, juro. Era una congresista convertida en ministra. Como sabemos, todos los congresistas renuncian a su sueldo para facturar solo como ministros, porque no se puede cobrar doble sueldo del Estado. A fines de octubre, Bexy Chávez recibió su sueldo como ministra de Trabajo, pero muy viva ella, y para redondear su faena le sacó provecho a la opacidad y calladita, sin que nadie se entere hasta ahora, le cobró también al Parlamento su asignación por función congresal. ¿Cómo lo oye? Plata por partida doble. Panorama ha accedido a este informe del área de tesorería del Congreso mediante la Ley de Transparencia. En él se detalla desde el 2021 el dinero entregado mes a mes a la congresista y exministra Bexy Chávez Chino. Aquel octubre del 2021, además de ser y recibir su sueldazo como ministra, cobró como congresista 7.617 soles. En total, más de 30.000 soles cayeron redondos en sus bolsillos. Dejó de cobrar su sueldo como congresista y la plata por semana de representación, pero cogió el íntegro de la asignación por función congresal correspondiente a octubre, cuando ya era ministra. Creyó que nadie se daría cuenta. ¿Cómo será de descarado este cobro que la misma Bexy Chávez señaló oficialmente aquel octubre que no podía trabajar como parlamentaria porque ya era ministra? Pidió licencia oficial al entonces oficial mayor del Congreso. Lima, 7 de octubre del 2021. Oficio, asunto, licencia oficial. Informarles que en mi calidad de congresista de la República y a la vez ministra de Trabajo, solicito licencia oficial en mi función legislativa, como son asistencia al Pleno, a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Constitución y Reglamento, Justicia y Derechos Humanos, Fiscalización y Contraloría, Mujer y Familia. Asimismo, para los actos solemnes y diversas actividades en el ejercicio de la función legislativa. Como era demasiado evidente, de acuerdo a los documentos, Bexy Chávez no cobró los siguientes meses la llamada asignación congresal. Solo aprovechó esa lita el primer mes y nunca la devolvió. Ella va a decir que solamente se le pasaron 7.000 soles, pero en el gobierno de los no más pobres en un país rico, lo hizo otra vez. Y no responde. ¿Nos puede atender por favor unos minutos, por favor? Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación. ¿Por qué no está empujando? Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación por función congresal. Congresista Chávez, por favor, ¿puede conversar con nosotros? La viveza quedó al descubierto en agosto del año pasado, 2022. Bexy Chávez juró nuevamente, ahora como ministra de Cultura, el 5 de agosto pasado. Debía renunciar a toda plata del Congreso. Ese mismo agosto recibió su sueldo como ministra y, adivinen qué,
nuevamente su asignación por función congresal. Le regresó la plata por partida doble. Betsy Chávez cobró en agosto del 2022 su sueldo como ministra de Cultura. Ese mismo mes le ganó su viveza y, aprovechando que nadie le decía nada, cobró nuevamente los 7.617 soles por asignación por función congresal. Otra vez le cayeron sus más de 30.000 soles al final del mes. Betsy Chávez, la doble cobro, no responde. Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación. ¿Por qué nos está empujando? ¿Por qué nos está empujando? Tenemos información que usted no ha devuelto la asignación por función congresal. Congresista Chávez, por favor, ¿puede conversar con nosotros? En conclusión, Chávez ha cobrado doble al Estado 2 veces. Siendo ministra, recibió y no devolvió 15.234 soles que le entregó el Congreso, según estos documentos. Todos los ministros renuncian a toda la plata que reciben del Congreso. Panorama ha confirmado que Chávez no. Respecto a la devolución del importe depositado a la congresista Betsy Chávez Chino por el concepto de asignación por función congresal correspondiente a los meses de octubre de 2021 y agosto del 2022. No existen devoluciones realizadas por la congresista por el concepto y periodos antes mencionados. Como Betsy Chávez no quiere hablar, nos comunicamos con su asesor principal. Le contamos sobre la elaboración de este reportaje. Solicitamos una entrevista formal con la congresista. Hasta el cierre de edición, solo nos quedamos con esta respuesta. Le digo que yo ahorita estoy fuera de la oficina, en el ministerio. En cuanto llegue a la oficina, comunico el tema. Perfecto, bien, Gracias. muy amable. Entonces quedo Yo atento. voy a comunicarme. Quedo atento a una posible respuesta. Como le digo, estamos ya a conversar con ella, ¿no? En una entrevista y que nos pueda explicar esta situación. ¿Qué es lo mínimo que podría hacer la congresista Betsy Chávez frente a esta situación? Bueno, además de devolver el dinero, tendría que ser sometida a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética tendría que evaluar este caso. Betsy Chávez participó directamente en el golpe de Estado del 7 de diciembre. La investigan por contratar a su novio y a los familiares de este en el Estado. Se encontró plagio en su tesis. Ahora, cualquier ciudadano le podría decir, si la encuentra por la calle y la reconoce a pesar de la mascarilla: congresista, por lo menos devuelva la plata. La situación de Betsy Chávez es sumamente delicada por las investigaciones que ha abierto en su contra la Fiscalía y por lo que se va conociendo sobre el verdadero papel que cumplió durante los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. En este caso no hablamos del monto, sobre todo. Son aproximadamente 15.000 soles, más o menos, lo que ha cobrado de más Betsy Chávez por esta asignación por función congresal, cuando era ministra de Estado. Esta asignación por función congresal la reciben los congresistas por las funciones como congresista. Ahí está el nombre. Betsy Chávez la cobró siendo ministra y no se digna a dar entrevistas. Nuevamente, el tipo de comportamiento que tuvo durante todo su gobierno Pedro Castillo y durante todo el gobierno los colaboradores más cercanos del expresidente. Pero no solamente no ha devuelto el dinero, sino que con fecha 7 de marzo ha dirigido un documento a Javier Adolfo Ángeles Hillman, oficial mayor del Congreso de la República. ¿Para qué? Para solicitarle una asignación de fondos. ¿En qué usará los fondos? En una reunión ampliada en la provincia de Tarata, región Tacna, de donde es ella, representante, esto en el marco de su centenario de reincorporación a la heredad nacional. Para Betsy Chávez la vida continúa como si nada. Es más, se sabe que se encuentra en Tacna después de que se pidiera una alerta migratoria, porque evidentemente a la luz de todo lo que se conoce,
había que saber cuál era su paradero. No era improbable que la señora Betsy Chávez decidiera de pronto seguir los pasos de otros personajes como Juan Silva o algún sobrino del expresidente. Pero bueno, ¿qué dirán sus paisanos? No lo sabemos. Ella ha pedido en el marco del centenario de la reincorporación de Tarata que le den algunos fondos para organizar un evento. Pero hay como 15.000 soles, señora Chávez, que usted bien podría utilizar. Tenemos más información, pero vamos a regresar con esta campaña que hay y que podríamos denominar el Club de las Mentiras, con los personajes protagonistas de este Club de las Mentiras, que no son otros que algunos presidentes en el exterior, presidentes ideológicamente cercanos a Castillo, que están contando una historia que no se condice con la realidad. Vamos a la pausa y regresamos en Panorama.
El domingo pasado aquí en Panorama difundimos videos que consideramos históricos por el valor que tienen para aclarar lo que ocurrió el 7 de diciembre. A pesar de ello, hay presidentes de algunos países amigos que continúan contando mentiras en el exterior, liderados seguramente este grupo por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros aquí lo hemos bautizado como el Club de las Mentiras. Y nuestro reportero José Luis Leiva nos cuenta en qué consiste esta narrativa y qué intereses hay detrás de los objetivos que persigue este club. Bienvenidos al Club de las Mentiras. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Eligen a un maestro presidente, Pedro Castillo, y desde el primer momento de la elección no le quieren reconocer el triunfo. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la Sierra y lo tumban, entre otras razones, porque es de la Sierra, porque es pobre. Condenamos el golpe de Estado en Perú. Porque el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado junto con los militares al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo del Perú. No apto para el común de los ciudadanos. El club se reserva el derecho de admisión solamente a los presidentes que vayan por el mundo predicando que el buen Pedro es una dolorosa víctima, es decir, a los presidentes que mienten. Rechazamos también el asedio y la persecución constante que desde el Poder Legislativo se ha orquestado contra el compañero presidente Pedro Castillo y que lastimosamente se materializó en su destitución, detención y enjuiciamiento. Bajo la figura de su mártir chotano, desde el 7 de diciembre y para siempre, el club ha dejado sus desvariados fundamentos como labrados en piedra. Primer fundamento, a Pedro no lo dejaron gobernar porque es de la Sierra Peruana. Segundo fundamento, Pedro recibió el golpe de Estado por parte del Congreso. Y el último y más absurdo de los fundamentos, Pedro Castillo sigue siendo el presidente legítimo del Perú. Por lo del Perú, vuelvo a insistir, silencio, nadie habla, un golpe de Estado. Este es el club de las mentiras presidenciales. Desde Latinoamérica hasta Centroamérica se activa unido por un solo rostro. Venezuela, Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y México. Es gravísimo lo que sucedió en Perú, o sea, la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple el rol de vocería más notorio. En su historia, la vacancia de Pedro no fue por golpista, sino por nacer en la sierra. Y lo que hay en el fondo, pues es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra, humilde. Cambia la letra de la canción con mentiras. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. Ataques no solo a la investidura presidencial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó a la policía peruana con los horrores de la historia. Por esta declaración no es bienvenido en nuestro país. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos. Todo por defender al miembro ilustre del club, un golpista que
frente a sus ojos se convierte en el dulce y pobre Pedro. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. La cumbre de la CELAC en Argentina en enero último reunió, además de Petro, a otro miembro de este club presidencial de las mentiras. Ella es la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Latinoamérica es la patria grande que abraza a sus hijos e hijas sin distingo de procedencia. El club tiene un fin mayor, el nacimiento de una patria grande, una sola nación, un solo pensamiento que unifique a los países en Latinoamérica, en donde ellos se encuentren en el poder. Sin embargo, les falta Pedro, patria grande con Castillo, la misma que anhela Luis Arce, presidente de Bolivia. Nuestra patria grande, nuestra Abya Yala, afronta horas difíciles también. Rechazamos también el asedio y la persecución constante que desde el Poder Legislativo se ha orquestado contra el compañero presidente Pedro Castillo y que lastimosamente se materializó en su destitución, detención y enjuiciamiento. Desde Nicaragua, este otro miembro del club, el presidente Daniel Ortega, se encarga de contar en Centroamérica el emotivo cuento de un Pedro cuyo único error fue ser un ciudadano de provincia. Un maestro de origen campesino que anda, no gorra, anda un sombrerito, usa Pedro. Un hombre humilde. Lo eligieron. No pueden ver a un campesino, a un trabajador, a un maestro humilde ocupando la presidencia. Para ellos eso es inaceptable. Y le empezaron a hacer la guerra y la guerra y la guerra hasta que le dieron golpe de Estado. Ustedes habrán visto la foto de él, una persona sencilla, humilde. Lo tienen en la cárcel. Obviamente, el club solo admite decir mentiras. Nunca se cuenta la verdad de las más de 50 carpetas fiscales que pesan sobre el expresidente golpista. Muchas de ellas por corrupción, ni que le frustraron la fuga al México de López Obrador. Castillo es un símbolo del club y para el club en el Perú solo hay un único gobernante. Al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de la hermana República del Perú. En la gran patria, donde hasta Nicolás Maduro puede hablar de golpes de Estado, Pedro Castillo tiene todavía su sillón presidencial. Y una vez que se juramenta el 28 de julio del año 2021, comienza la conspiración para un golpe parlamentario y comienza el ataque, el desgaste, votos de censura contra los ministros, contra los jefes del gabinete. Castillo dio un golpe de Estado, mandó a cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación, decretó reorganizar toda la justicia, pero las más altas investiduras de estos países fabrican mentiras, necesitan devolverlo al poder, recuperar al aliado ausente en la que llaman patria grande. Y la semana pasada un equipo de Panorama salió a fiscalizar a los imprudentes conductores de las calles. Esta semana decidimos retomar el reto y encontrar a aquellos que eran los peores conductores en nuestro país. Renzo Santana, Jimmy Rodríguez están a cargo de este reportaje. Caballero, buenos días. ¿Qué emergencia tiene?
Puede ser por el tráfico, mi estimado. Ya, claro, pero si fuera por el tráfico, todos nos meteríamos por acá, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Esto es una multa. También multa, sí, lo sé. ¿Dónde están los conductores más peligrosos del país? Allá al fondo hay otro auto que se encuentra en la vía exclusiva del Metropolitano y no es el único vehículo. Mira la placa, FCTD78, mal. A2R120, mal. ¿Quiénes son los que, pese a ser protagonistas de mortales imprudencias y tener la licencia inhabilitada de por vida, siguen recorriendo Lima, escabulléndose de la ley? Se desplaza con la ligereza de la gente que no arrastra un pasado, pero se trata de uno de los conductores más peligrosos del país. César Ticyahuanca Vázquez. Sí, bueno. Usted es uno de los peores conductores del país. No, desconozco totalmente, yo no. ¿Está en el top 5? No, yo no soy, desconozco, amigo. Con más de 70 papelitas graves y muy graves y una deuda en multas que supera los 200.000 soles, César Ticyahuanca Vázquez, de 39 años, representa un peligro público, aunque niegue sus imprudencias, sus juicios y hasta su propia identidad. ¿Usted maneja? No, amigo. Desconozco de quién me está hablando usted. Pues no le puedo dar más información. Debe 280 puntos como conductor. Está inhabilitado. No puede manejar de por vía, ¿sabe? Desconozco total, amigo. Yo no soy César, amigo, estoy equivocado. ¿Cómo se llama usted, caballero? No le puedo decir mi nombre porque no lo conozco, amigo. Ah, claro, señor César. César Ticyahuanca Vázquez. Ajá. Él es, ¿verdad? Él es, pues. Panorama ha buscado, documento en mano, a los peruanos con más infracciones del país, a quienes hasta sus propios vecinos ya no les alquilan sus autos y los delatan. No, está mal. Yo a esa persona no daría ni una bicicleta para que maneja, por vida. ¿Por qué? Porque esa persona lleva a mi familia, lleva a mis hijos, tanta gente que lleva. No está llevando animales, está llevando a personas. Observen esa camioneta. No le importa nada. Es el dueño de la vía exclusiva del Metropolitano. Y lo agarra la luz roja. Sí, cambió la luz roja. Debería detenerse este vehículo acá. Está en rojo. Está en rojo y esta es una vía restringida. No, ¿qué pasa, pero estoy en rojo. No, pero ¿tú dónde estás avanzando? ¿Dónde estás avanzando? ¿Te vas a pasar la roja? Oye. Está muy mal. Está muy mal, señor. Eso deben reportar. Está muy mal, muy mal. Estación Tomás Valle del Metropolitano. Observamos cómo dos vehículos están ingresando a la vía exclusiva para los buses. Pasa esta camioneta AXJ782 en una vía exclusiva, acaba de salir. Viene otro vehículo que no tiene placa. No tiene placa ese vehículo. Ninguna de las dos placas. ¿Cómo le van a caer la papeleta? Esta es una vía exclusiva para buses, para policías y para ambulancias en casos de emergencia. Pero para evadir el tráfico, muchos usan esta vía que es restringida. Ha cambiado la luz roja. Ya no deberían pasar, estos vehículos deberían detenerse allí. Tiene que hacerlo, obviamente la gente va a empezar a pasar. ¿Cuál es su emergencia, caballero? ¿Por qué invade esta vía? Usted es el más vivo y claro, para evitar el tráfico, entra por la vía exclusiva del Metropolitano. ¿Cuántas papeletas tiene usted, caballero? CQL944. ¿Qué pasó, caballero? ¿Viene con la comitiva? No te pases la roja tampoco. Caballero, ¿cuál es su emergencia? Esta es una vía exclusiva para los
buses del Metropolitano. ¿Por qué? Explícame por qué invadiste ese carril. ¿Se creen muy vivos? Sí, amigo, está apurado. Todos estamos apurados. Sí, pero hay que respetar. La invasión del carril exclusivo del Metropolitano es una infracción G10 que se sanciona con 20 puntos menos en la licencia y 332 soles de multa. Y esta es la papeleta más recurrente en el historial del top 3. Raúl Walter Giraldo Mota. ¿Qué tal? ¿Está Raúl? Raúl Giraldo Mota. A sus 31 años, Raúl Walter Giraldo Mota ha acumulado, escuche bien, 920 puntos en sanciones. Ha superado como ningún otro peruano el límite máximo establecido en 100 puntos. ¡Qué abuso! Para este taxista, las papeletas son figuritas repetidas y tiene más de 85. Y lo peor de todo es que no ha pagado ni la más pequeña. Y este señor es una bestia al volante, es un peligro. Sí. Tiene más de 80 papeletas, debe más de 100.000 soles. Pero la verdad es que no lo conozco. Conozco a su tío, incluso fui a hablar con él y él le llevó el papel. Hemos ido al Poder Judicial con mi esposo para decir que él no vive acá. El tercer peor conductor del país ni siquiera vive en la dirección que ha consignado ante RENIEC. Aquí la familia está cansada de recibir las notificaciones tanto del SAT como del Poder Judicial. ¿Tú crees que va a dejar su conducta? No cambian, ¿no? Cualquiera diría, todas son de velocidad, ¿no? Son infracciones que se mete, pisa la raya, voltea donde no debe voltear, y esas conductas a la larga se convierten en peligrosas. ¿Por qué? Porque se sienten que no hay una ley o no hay una autoridad que los pueda detener. Y cuando el policía les pone la papeleta, le dice, ya ponme la papeleta rápido que me tengo que ir, porque están tan acostumbrados a que les pongan la papeleta que ya no toman conciencia de eso. El 80% de las papeletas impuestas a los conductores más peligrosos del Perú tienen como referencia la intersección de estas avenidas. Tomás Valle con Alfredo Mendiola, frente a Plaza Vea. Paradero de colectiveros que, en su mayoría, tienen la licencia suspendida de por vida. En este lugar de Lima, todo transporte que aborde o todo conductor que utilice lo llevará con la ilegalidad como copiloto. ¿Cuánto puede piedra? ¿Sí, mango? ¿Cuánto marca el pasaje? Tancón. ¿Cuánto pasaje metro? ¿Dónde? Voy hasta Puente Piedra. ¿5 mangos? El top 2 del ranking es ocupado precisamente por el colectivero Bill de la Oliva Yaipen, de 30 años. Maneja un auto propiedad de sus padres que en multas adeuda 277.972 soles solo en los últimos 4 años. Está inhabilitado de conducir de por vida. Pero su papeleta más reciente demuestra que sigue siendo una amenaza. Y estas notificaciones le corresponden al peor conductor del país. Exactamente. Un cuadernillo que llegaba así aquí en mi casa. ¿Un cuadernillo le ha llegado? Sí, ¿De multas? Sí, de notificación de efectivamente de multas. ¿Cada notificación? Llegan notificaciones de bancos, de la SAT, cualquier notificación vienen acá. Pero acá no es la casa. Ya, el señor Billy de la Oliva no vive acá. No, él no vive acá. Nunca en la vida ha visto a Bill Giancarlo de la Oliva Yaipen. Ni lo conozco, no sé quién es. Bueno, sepa que es el peor conductor del país. No, imagínese, pues, yo también soy conductor y no creo que se llegue al extremo. Buscamos en todas las direcciones consignadas en sus documentos y en una incluso coincidimos con un notificador del Ministerio Público. Sus procesos judiciales pendientes también lo persiguen. ¿Va a dejar una notificación? Una notificación para Guillermo Villegas Mena.
El hombre está empapeladísimo. Y este sí es de la fiscalía. Ese es un problema que se da de muchos años. El domicilio donde se les notifica las papeletas son domicilios donde las personas no residen. En el año 2018 se implementó que se tenía que hacer ahora las notificaciones en una casilla electrónica que el Ministerio de Transporte iba a implementar y iba a poner a disposición de todas las municipalidades provinciales. Pero no se ha operativizado esto con las municipalidades provinciales. En la cúspide del ranking de imprudentes al volante se encuentra el chofer de combi, colectivero y en los últimos años, conductor de lanconero, César Ticyahuanca. Su última papeleta revela que ha estado manejando con la licencia inhabilitada, es decir, incurrió en el delito de peligro común. De repente han sido injustos contigo, te han puesto demasiadas papeletas. ¿Hay alguna forma de poder solucionar esto ante el SAT? ¿Lo has intentado? Amigo, no tengo que responder, tengo que recoger a mi hijo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te pasaban las luces? ¿Por qué estacionabas mal? ¿Ya no manejas el lanconero? Tú conoces conmigo, ¿de qué me está hablando? Tengo un conductor que debe más de 700 puntos. No debería ser así porque la norma establece que si el conductor llega a 100 puntos, debería suspenderse la licencia. Sin embargo, sigue conduciendo. En todo caso, también hay que hacer un llamado a la Policía Nacional para que las fiscalizaciones de este tipo de conductores sean más fuertes. Gallina que come huevo, aunque le quemen la licencia. No, y en la cara pelada de Renzo y de Jimmy se pasaban como si nada la luz roja. En fin, en su pantalla van a encontrar ustedes un código QR. Como les contábamos el domingo anterior, a través de este código ustedes pueden acceder a todos los reportajes de Panorama, pero además a material exclusivo. Vamos camino al 1 millón de suscriptores de nuestro canal de YouTube. Hacemos una pausa y regresamos. Tarjeta Ripley presenta Sneakerheads. Si te apasionan
Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buenas noches. Se quedan de inmediato con Al Sexto Día y Mónica Cabrejos.